Y este 2 de febrero, el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, anunció 7 propuestas para dar solución a la crisis que vive Venezuela y la recuperación inmediata de la industria nacional. En primer lugar, el Estado debe reconocer su deuda con proveedores de materia prima para iniciar un proceso de refinanciamiento. La segunda instancia sería el Ejecutivo debe buscar y acceder al financiamiento internacional más eficiente y menos costoso para el país. El tercer punto clave es la creación de un fondo de emergencia para la adquisición de materia prima para la producción nacional. La cuarta recomendación, ya la van a ver también en pantalla, ajustar precios regulados para que cubran costos de producción y aseguren ganancias adecuadas. Para Empresas Polar, el quinto punto es pasar a un programa de recuperación a las empresas del Estado que en su mayoría no producen. La sexta sugerencia es destinar parte de la producción de las empresas del Estado a programas sociales, precio preferencial para la población vulnerable. Y el séptimo punto es el siguiente, el fortalecimiento de la producción agrícola en rubros competitivos como el café, maíz blanco, cacao y arroz. Lorenzo Mendoza reiteró que la mejor solución para la recuperación económica del país es la inversión en la industria nacional y que el gobierno nacional se responsabilice de buscar ese financiamiento más eficiente y menos costoso para los venezolanos. Además, sugiere que las pocas divisas que tiene el país en este momento deben ser para la materia, para comprar materia prima. A la cuenta de Twitter de @empresaspolar llegaron miles de felicitaciones y agradecimientos a las propuestas del presidente de Polar por su interés, además desinteresado desde un punto de vista político, de recuperar al país. Mientras el sector privado da ideas para salir de la profunda crisis que vive Venezuela, a Nicolás Maduro parece molestarle esto. De nuevo, este 4 de febrero, cuando se celebraba un golpe de Estado, arremetió contra el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Escuchemos. ¡Ladrón! ¡Traidor! Aquí te espero, Lorenzo Mendoza. ¡Sal al ruedo, Lorenzo Mendoza! ¡Hipócrita, doble cara! Para ahondar en este tema, saludamos a Alexander Guerrero, doctor en Economía, quien nos acompaña desde la capital venezolana, Caracas. Doctor Guerrero, una buena tarde. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tus televidentes. ¿Esto que dice Polar o Lorenzo Mendoza se ajusta a una realidad de poder salir de la crisis que vive el país en este momento? No, yo creo que inclusive él no hizo la propuesta completa. Probablemente su propuesta tiene que ver con medidas de emergencia para resolver quizás el problema de producción de alimentos, que es su primordial interés. Pero el problema es mucho más sencillo que eso. Es decir, el gobierno tiene que eliminar todos los controles. Es el único mecanismo que puede eliminar las colas y acabar con la escasez, que suene curioso. Es decir, eliminar la escasez y las colas es fundamental, eliminar el control de cambio. Eliminar el control de cambio implica entonces una postura en términos de políticas económicas que permita que haya liquidez internacional en el mercado, que permita que haya divisas en el mercado. Ya sabemos que no se reciben divisas de PDVSA porque PDVSA no está generando ingresos propiamente dicho. PDVSA apenas si mantiene su posición de empresa en marcha. Sin embargo, no contribuye en lo absoluto ni con la balanza de pagos porque no entrega, no recibe divisas que pueda enviar a la balanza de pagos o al mercado cambiario. Son divisas que PDVSA recibe de sus exportaciones, eventualmente va al Banco Central y las vende, recibe bolívares, y con esos bolívares PDVSA paga su contribución fiscal, regalías, impuestos, dividendos, etc. Y los dólares que recibe el Banco Central, que si le compra con los bolívares que le entrega, son los que el Banco Central llevaría al mercado para que hubiese divisas en el mercado y de esta forma hubiese actividad económica, y no lo que tenemos en Venezuela hoy. Colas inmensas, escasez, ya vamos para 3-4 años de escasez, colas en el mismo tiempo y cada vez menores bienes en el mercado, de lo cual pues tienes al país, si se quiere, en mengua, en una posición que es absolutamente inédita.
Yo diría que en América Latina, probablemente en unos 100 años, en una situación así, no ha enfrentado ningún país latinoamericano hasta ahora. La está enfrentando Venezuela. Doctor Guerrero, uno pudiera decir frente a ese planteamiento, bueno, pero el control de cambio o el control de precios, por ejemplo, protege el bolsillo del venezolano. ¿Por qué usted pudiera decirme que no entonces? Bueno, es que si tú no eliminas el precio, no hay producción. Es así de sencillo. Eso es algo que ha pasado en toda la historia de la humanidad. El ejemplo que cuento con mucha, a menudo, es Alemania 1948. Después de la guerra, Alemania totalmente arruinada y además con un peso de la guerra terminada y derrotado e impresionante. Y había controles de precios, había escasez y había una situación similar a la que vive Venezuela hoy. ¿Y cómo se resolvió Alemania en el año 1948? Simplemente eliminando los controles. En días o en semanas la estabilidad económica regresó a Alemania y lo que hizo Alemania simplemente fue ponerse a trabajar. Eso es lo que tiene que hacer Venezuela. Tiene que eliminar los controles. Eso es un fenómeno, yo lo llamo el fenómeno trinquete. Es decir, tú no puedes echar la economía hacia adelante porque tienes una tranca que te impide moverse hacia adelante y esos son los controles. Todos los controles tienen que desaparecer. Los precios eventualmente subirán, pero la gente va a tener que ponerse a trabajar y las empresas también a trabajar y de la misma manera entonces vamos nosotros a poder recuperar la economía. Pero con controles de precios no hay forma de que en Venezuela haya progreso. Ya hemos probado casi 3 años de gobierno de Maduro con controles aún más severos. Mira lo que hemos producido, o mira lo que ha producido el gobierno, con las inmensas escasez y el problema agravándose. Entonces ya ese récipe no funciona, el modelo está totalmente eliminado. Hay que ir entonces a un régimen de libertades económicas, es muy sencillo. Si no hay libertades económicas no hay producción. Y si no hay producción simplemente no hay progreso. De manera que estamos en el punto inicial del comienzo de los tiempos. Elimina los controles de precio, elimina el control de cambio para que entonces fluyan los dólares, para que fluya el mercado, para que fluyan los bienes y entonces iremos a un programa, si se quiere, de estabilización. Ahora, para hacer todo esto que estoy pidiendo, eliminación de todos los controles, Venezuela tiene que ir al FMI, no tiene alternativa, y entonces firmar un acuerdo de asistencia financiera o eventualmente un rescate financiero. Por una razón muy sencilla, no habiendo divisas del petróleo y los controles de precios operan sobre la base de que si no hay divisas del petróleo, pues simplemente no hay divisas, que es lo que está ocurriendo. La única forma entonces que tiene que... El gobierno dice que no quiere nada con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué otra alternativa le queda cuando China... Carlos, no tiene alternativa. En el mercado no hay fondos que sean prestables a Venezuela. El capital privado internacional tiene a Venezuela evaluada con casi 3.500 puntos básicos de riesgo. Las tasas de interés de préstamos para Venezuela estarían alrededor de los 35%. Nada de eso es físicamente posible. La única alternativa que le queda a Venezuela, y es única, la única salida que le queda a Venezuela, es ir al FMI en las condiciones como fue Grecia hace 2 años y recibir una asistencia financiera en un paquete que implica estabilización económica, medidas importantes, grandes auditorías para saber cuánto Venezuela necesita en divisas y un monitoreo constante del proceso de recuperación de la economía venezolana. Eso solamente se puede hacer con el FMI y además es un derecho que tenemos. Los países cuando llegan a este nivel de quiebra, aunque la quiebra no aplica a un país, pero quiebra es porque no hay producción. Lo que hay es gente pasando hambre. Lo que hay es gente que no tiene medicinas. Colas inmensas, la gente tratando de capturar cualquier cosa que llegue. Esas son condiciones primitivas. Eso tienes que hacerlo entonces buscando la forma de que te preste el que te puede prestar, que es mucho más barato que cualquiera que pudiera en las condiciones que tiene Venezuela hoy, y someterte a un programa de estabilización y reestructuración económica. Y entonces a partir de allí vendrán la derogación de cantidades de leyes. Alrededor de 125 leyes penalizan el progreso económico en Venezuela. La ganancia, el lucro están totalmente extrañados del sistema económico de Venezuela. Y si tú no tienes ganancia, no tienes lucro, no hay producción. Y por eso que insisto en el tema de las libertades económicas. Si no hay libertades económicas,
habrá hambre. Eso está demostrado en todo el mundo durante muchísimas décadas. Tú necesitas liberar las fuerzas productivas de una sociedad para que ellos comiencen a operar la economía, a moverse, y entonces ahí vendrá el proceso de estabilización. Mientras tanto, la única forma como puede la economía operar es con un acuerdo con el FMI, porque eso va a significar divisas, mercado cambiario, la gente puede demandar dinero, por supuesto, no a los precios que se encuentran hoy nominalmente puestos, o sea, el precio del dólar en el mercado, digamos, que está regido bajo el control de cambio, a un dólar que no existe. Puede ponerle el precio que tú quieras, pero no existe el dólar. Doctor Guerrero, me queda poco tiempo. Si tú quieres que haya divisas en el mercado cambiario venezolano, tú tienes que poner libertad cambiaria para que la gente lo venda al precio que se compra. Y que me queda poco tiempo, doctor Guerrero, y quería preguntarle. Un dólar o cambiando un bolívar por un dólar a los precios en los cuales él quiere mantener su nivel de, digamos, su estabilidad económica, su patrimonio, porque él quiere salir del bolívar, porque el bolívar es una moneda que no sirve. Tienes que darle la posibilidad de que él vaya al dólar. Y de esa forma, bajo un programa de estabilización, entonces el progreso económico vendrá de manera, yo diría, prácticamente automática. Por razones ideológicas, por razones, yo diría que políticas, o por razones inclusive administrativas, no se puede llevar un país a una situación de mengua como ha llevado el gobierno. Respuesta corta, porque no quiere ir al FMI. Respuesta corta porque me quedan escasos 30 segundos. Primero, sí. ¿Eso que dice el Fondo Monetario Internacional de una inflación de 720% este año es posible? La inflación, tal cual como está proyectada, puede estar entre 700 y 1000%. Recuerda que estamos viviendo un periodo de hiperinflación. Es decir, una inflación que está fuera de control. La inflación de enero, te puedo dar un dato y adelantártelo, está en 53%, pero el gobierno no la publica. No, terrible, terrible. Doctor, lo otro. Sí, esos son niveles de hiperinflación. Esto no hay manera de estabilizar una sociedad y una economía con niveles de inflación de ese tamaño. Tomando en cuenta, y la única forma de acabar con la hiperinflación es simplemente poniéndote a producir. Y producir necesitas libertades, necesitas posibilidades de que la gente comience a trabajar, porque lo que ha hecho el gobierno en estos 3 años es simplemente pararte. No se trabaja y no se vive. Tomando en cuenta, doctor, cola para absolutamente todo, no es posible. Tomando en cuenta que no están ingresando los dólares necesarios a través de PDVSA, la gallinita de los huevos de oro de Venezuela, ¿Venezuela podría caer en default? Ya estamos en camino del default. PDVSA le notificó a sus acreedores que quería reestructurar la deuda, lo cual significa que estaríamos en un área ahora que llamamos default técnico. Es decir, PDVSA le dijo a sus acreedores: no puedo pagar, quiero una reestructuración. Una reestructuración es que los que son dueños de los bonos, los tenedores de los bonos, dejan de cobrar una parte y entonces requieren que esos bonos sean canjeados por otro tipo de bonos. Es una situación que es prácticamente imposible, una reestructuración. Por eso te digo que no hay posibilidad. Vamos directo al default. Eso está absolutamente ya por los mercados anticipado y descontado. El riesgo venezolano esta mañana era 3.250 puntos básicos. Es decir, una cosa impresionante, el más alto del mundo, con la inflación más alta del mundo, con la economía contrayéndose con más fuerza en el mundo. Esto no es un país en condiciones de progresar bajo... No se entiende la posición del gobierno. Entonces el default sería una medida política del gobierno. Ya fue anunciada por el ministro de Economía la posibilidad de un default. Yo diría que el gobierno está jugando con un default y le tengo temor a un escenario similar a la Argentina en el año 2000, cuando se tiró un default, que pasaron 3 presidentes y no lo hicieron hasta que un cuarto, que fue nombrado ahí de manera muy rápida, hizo el default, y entonces Argentina cayó en una oscuridad durante 14 años. Te podrás imaginar si nosotros llegásemos a hacer una cosa de esta. Lo que sí es cierto es que no hay cómo pagar. Y la única forma, si no tienes cómo pagar, es tocar la puerta en el Fondo Monetario Internacional y pedir prestado para que el Banco Central de Venezuela pueda administrar el mercado cambiario, y de esta forma entonces tú puedas entrar en un programa de recuperación. Llegamos al punto en el cual no hay retorno. Y la única posibilidad es aquel prestamista de última instancia, que para eso es el Fondo Monetario Internacional. E insisto en el tema del Fondo Monetario porque el país está sin divisa, absolutamente sin divisa, y de PDVSA no hay posibilidad de tener divisas.
Ojalá prive la cordura. Ese es el punto, ese es el llegadero. Ojalá prive la cordura en el gobierno venezolano. Doctor Alexander Guerrero, doctor en economía. Ha sido lo más importante. ¿Sí? No hay síntesis, no sabemos qué ocurre, no sabemos. La parálisis, el país está paralizado desde hace 3 años, no entendemos por qué. Es como que si hubiese una agenda de empobrecimiento adaptada a la sociedad, porque probablemente es mucho más controlable a pobres que gente bajo progreso económico. Y eso es algo que hemos discutido en Venezuela durante muchos años. Es decir, una agenda de empobrecimiento para poder controlar al ciudadano. Bien. Alexander Guerrero, doctor en economía, a quien agradezco amablemente que haya compartido estos minutos con la tarde fin de semana de NTN 24. Doctor, mil gracias, una buena tarde. Muchas gracias a ti y a tu televidente. Un placer.